Y vamos a seguir compartiendo, le damos paso también, por favor, a Gonzalo del Castillo, que estuvo también en la mañana en otro espacio de charla. Gonzalo es director del Club de Roma Argentina y vamos a estar en un panel conversando sobre visiones alternativas del desarrollo, que lo va a moderar Juliana Gutiérrez. Juli es también cofundadora de Low Carbon City y también es directora de la región andina de Ashoka y fundadora también de otras organizaciones que trabajan en biodiversidad, que están preguntándose también cómo cambiar esos paradigmas y cómo cambiar la forma en la que nos relacionamos con las personas, con la vida, con la biodiversidad. Entonces, bienvenidos y gracias. Buenas tardes, gracias a los que siguen aquí tejiendo pensamiento. Y ya después de lo que Isabel dijo, yo no sé qué decir, yo no sé qué preguntar. Pero bueno, los quiero invitar antes de empezar a que cerremos los ojos 2 minuticos y hagamos una respiración profunda. Inhalemos y seamos conscientes de esa inhalación. Estamos vivos. Exhalemos y seamos conscientes de esa exhalación. Estamos vivos. Una vez más, inhalemos y exhalemos. Y cuando se sientan listos, podemos abrir los ojos de nuevo. En este momentico que hicimos esa respiración, activamos más de 40 tipos de células que gracias a su trabajo están llevando oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Y es particular empezar por ahí porque esas células, ese montón de células que permiten nuestra vida, se están regenerando constantemente. Por ejemplo, si nos sacaran sangre en este momento para un examen médico, por ejemplo, encontrarían que los glóbulos rojos se regeneran cada 4 meses. El hígado tiene la capacidad de regenerarse con sobre el 25% del tejido. Mejor dicho, en nuestro cuerpo estamos viviendo todo el tiempo en espacios de regeneración de nuestras células. Dicen los que saben que nuestras células del cuerpo se están regenerando cada 7-10 años. O sea, otro yo, si lo pudiéramos hacer en equivalencia, están haciendo. Y al mismo tiempo, mientras hicimos esa respiración, están pasando un montón de procesos regenerativos en los ecosistemas a los que pertenecemos que nos permiten la vida. Entonces hoy, desde ese llamado y los llamados que nos han hecho desde el inicio, honro la vida que permite este espacio de encuentro y de tejido. Y quería empezar de una forma muy informal, preguntándoles quiénes son ustedes detrás de esas personas tan geniales que tienen pensamiento. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son los humanos que habitan este cuerpo? Y complicando la pregunta, que nos cuenten cómo se cuidan. Y haciendo ese llamado al cuidado, pues porque fue una de las lecciones lindas que nos dejaron hoy nuestros compañeros del primer panel. Entonces, bueno, adelante, ¿quién quisiera empezar? Ahí va. Qué difícil, en todo contexto. Difícil porque Isabel nos dejó la vara. No sé qué valor se le puede agregar a todo lo que comentaste. Vamos a tratar de aportar algo. Y difícil también la pregunta porque es muy existencial. ¿Quién soy yo? La verdad que no sabría decirlo. Porque creo que llevo durante los últimos 20 o 30 años un trabajo muy fuerte de especulación más de corte racional y metafísica, que en ocasiones me hizo perder de muchos vínculos con mi niñez. Yo cuando era chico me vino un recuerdo muy patente de decir que tenía la claridad que yo quería hacer pastor. Que tenía mucho de trabajo espiritual. Yo de muy chiquitito le decía a mi familia que yo hablaba con Dios. En una esquina
y solito hasta los 6 años, y decía que hablaba con Dios. Yo pensé que mi desarrollo, mi desenvolvimiento iba a estar vinculado a pastor de sentido religioso, o algo por el estilo, o encontrar alguna especie de iluminación. Pasaba todo esto. Un día fue el Dalai Lama a Argentina y le dijo, ¿sabes que mi hijo en un momento es otra persona? En un momento dice que de mis padres y abre un placar y en el placar había una corbata verde y yo le dije a mi madre que yo tenía cuando fallecí de viejito. Y mi madre yo hablaba con Dios y no sé qué bola. Mi madre fue a hablar con el Dalai Lama y le preguntó qué es lo que le pasa. Es probable que tenga un giro espiritual muy marcado. La cuestión es que a partir de los 12 años me empezaron a gustar las chicas. Y a los 17 empecé a estudiar. Estoy enamorado de la filosofía porque muy profundamente. Y después empecé con una visión muy teórica y racional, más científica, de entender qué es lo que pasaba en el planeta Tierra. Y de ahí en adelante me focalicé en una mirada muy... estás haciendo recordar ahora. O sea, creo que mi ser profundo está vinculado con el cuidado y con compartir ideas con otros, y fundamentalmente creo que es desde el pastor, creo que el chico, y hoy me doy cuenta que por qué estoy tan estimulado de plantearnos como visiones, de problematizar nuestro modelo de desarrollo. Creo que es por esa herencia que me quedó, que se tradujo a fuerza de especulación científica, racional y qué sé yo. La pregunta era muy difícil, pero... Es una tarea recordar ese niño que hoy también nos habita y que hace parte también de nuestro... Es una niñez muy prometedora. La verdad es que es el boxeo. Me compro unos guantes de boxeo. Porque mi mamá es una mujer hermosa y al cabo tenía espiritual ni filosófica. Afortunadamente se me pasó rápidamente lo del boxeo. Respuesta, porque tal como es otro, como cuando ya comprendo que todo es movimiento, no hay tampoco identidades fijas. La pregunta por la identidad es un... Así que, y uno suele empezar, yo estudié, yo soy abogada, yo soy un rasgo fijo identitario. Creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestra forma heredada. Entonces te puedo responder que ahora, y ni siquiera porque que tal vez definen mi estar, ¿sí? Como una de esas dicotomías es la del... A propósito del poder del lenguaje, el español divide el ser. Entonces, en el fondo, yo soy un mir, diría yo, eso es lo único que puedo decir como rasgo identitario, y estoy en un cuerpo de mujer que es madre, hija, que me hago para cuidarme. Noticias en absoluto, cero, ni siquiera las noticias del cambio climático.
No, de vez en cuando, pero realmente dejé de leer noticias porque no me cuida el daño emocional, psíquico, espiritual. Respiro conscientemente todos los días, escribo todos los días, doy gracias todas las noches, cosas así como muy básicas, suenan como tontas. Bueno, para seguir, ahí sí el legado de Gonzalo, creo que soy heredera de un linaje, de un cuidado para no desbordarse, porque el cuidado también se puede desbordar. Ahora, Muchas gracias por tanta... El protocolo, les cuento que cuando estaba chiquita, mi sueño cuando fuera grande era ser jubilada. Dar fe de eso. Pero no. Está bien. Bueno, ustedes, les confieso que me pusieron los dos como de separación, que quisiera que me ayuden a integrar, porque ayer la conversación que teníamos nos hacía como la invitación a salir del esto y poder abrirnos a nuevas formas de pensamiento y a nuevas cosmovisiones. Y nos decías que las cosmovisiones se viven. Y ahorita escuchando a Isabel, cuando nos decía, es que el paradigma se teje en el pensamiento primero y es un acto individual. Entonces, como que ahí ninguna de las dos opciones tiene que ser mi verdad o la verdad absoluta de esta conversación. Los dos como nos puedan hacer esa apreciación más. No sé si es una divergencia o convergencia o tejido, bueno, que no vamos a... Voy a tratar como de lo que charlamos ayer y cuál es mi perspectiva. Yo primero pienso que hay cosmológicas que no se pueden modificar. O sea, que se pueden modificar en el curso de... Pero esas ideas o principios metafísicos definen la forma en la que pensamos y que nuestra razón, digamos, instrumental, hija de la ilustración, luego del pensamiento presocrático con Sócrates, Aristóteles y Platón y demás, que si querés la podemos decir como occidental, que entre otras cuestiones se funda. Y esa racionalidad, más probablemente a partir de Descartes en adelante, además, se funda o dejar que los valores queden en el ámbito subjetivo de cada uno de nosotros. Eso, a mi juicio, y a la par tiene algunos beneficios o fortalezas muy fuertes. Una de esas fortalezas, matemáticamente, cuantitativamente, prácticamente todo, incluso todo lo complejo que dijiste. En palabras, procesos tan complejos como cómo generamos y entendemos la realidad, es algo que... Y la jaula de hierro que ofrece esa cosmovisión es que nos hace pensar en las otras cosmovisiones, como por ejemplo que podemos entender cómo piensan los hermanos. O podemos entender, por ejemplo, cómo podemos hacer una analogía entre la física cuántica y el misticismo. De racionalizar, entender, cientificar absolutamente todo, nos brinda unos occidentales de la ilustración que nos hace creer que podemos entender y a mi juicio eso no es posible. Lo que sí es posible es que entendamos, pero entendemos. Entonces podemos decir, che, mira, al pensar la realidad la actúo, no soy la relacionalidad de Arturo Escobar es lo que verdaderamente pasa en el universo. Todo eso yo lo puedo entender. Ahora, no lo vivo.
Hablábamos en el almuerzo que decía yo por más pregono entenderme uno con la naturaleza. El ser de Parménides decía en otro momento, no me siento hermano del árbol. Planto árboles a morir. Nativas y todo. Ahora, por más que yo trate de entenderme árbol o de entenderme uno con la naturaleza. Por eso también Wittgenstein dice, hay cosas que pueden ser dichas y pueden ser dichas con claridad. Todo lo que permanecer en silencio. Y de ese campo de la misma. La racionalidad tiende a pensar que lo puede hacer y no lo puede hacer. Ahora, lo que sí puede hacer es entender que es más propio a mí, que es entender cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan los ecosistemas. A mí me sentí porque fue como muy dura y muy matemática y muy mostrarle gráficos y la verdad que después de lo que... Bueno, me sentí incómodo de venir a mostrarle números, porque la verdad que me encantan los números, porque me dedico a eso. Entiendo acá. Entonces yo digo, dentro de nuestra capacidad racional de entender el mundo, uno de los problemas ser humano de la naturaleza. Esto hay un corte profundo del cosmos, digamos, en el pensamiento mágico. La naturaleza es una cosa, yo por fuera de la naturaleza, para dominar la naturaleza reducida a objeto. Dentro de esa conceptualización, nosotros, por ejemplo, podemos entender cómo funciona la naturaleza. La naturaleza no genera residuos, la naturaleza premia la cooperación, la naturaleza funciona en modo simbiótico y la naturaleza promueve la diversidad. Y en esa promoción de la diversidad, que en términos biológicos, especies, yo digo que hay una diversidad muchísimo más importante que la diversidad cultural. Porque en una biológicas a los componentes bióticos, la diversidad cultural es a las sociedades humanas. El sector de la naturaleza que promueve la diversidad es una condición de posibilidad para que los ecosistemas funcionen bien. Sea mejor, es más resiliente, volviendo a la charla anterior, ¿no? Algo parecido pasa con las sociedades humanas. Más diversidades de ver, de entender el mundo existen, más resilientes, más capacidad. Con esto sí cierro, es que yo creo que nuestra racionalidad nos permite entender eso. Etnográficamente, nosotros como visiones nos podemos absorber y podemos de repente entender que si vamos a solucionar un problema. O que si meditamos, como lo vamos a... Bueno, pero no funciona así, porque nuestra cosmovisión está manchada en una decisión con la naturaleza. A cambiar porque lo pregonemos. Ahora, lo que sí podemos hacer como cosmovisión racional, dos cosas. Primero, no solamente continuar con la extinción de especies, sino entender que la extinción de visiones del mundo, la extinción cultural o la extinción de cosmovisiones. Entonces, si cuando esa pierde resiliencia, cuando extinguimos cosmovisiones, las sociedades humanas pierden. Ahí el campo de la materialidad, son cosas que para mí pasan al mismo tiempo. Cuando se daña la cosmovisión, se daña la naturaleza. Como seres racionales, lo que sí podemos hacer es decir, che, nuestra cosmovisión, perdón, lo dije antes, la cosmovisión occidental instrumental, que nos dio un montón de luces, la cagó. No podemos pretender solucionar nosotros ese problema porque está en nuestra génesis propia que sigamos reproduciendo eso. Sí podemos. Cosmovisiones. Por eso lo que nos dijeron ellos es puro y duro, ¿va? O sea, hay divergencias que no se solucionan en los consensos, sino que se solucionan en la divergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a entender a la naturaleza como una cosa, por más de que trate de modificarlo, ellos universos distintos, un mundo en donde quepan muchos mundos. Si logramos eso, solucionamos el problema. Tecnocráticamente la vamos a seguir cagando. Y si pensamos, que acá es donde discuto con lo que decías, que nosotros vamos a poder modificar, creo que lo vamos a poder hacer. Así que bueno, esa es la discusión.
Primero que todo, gracias por traer los números, porque no creo que esté mal. O sea, la ciencia es una herramienta fabulosa, necesaria. Creo que la cosmovisión sea en sí misma un error. Y que observarse a sí misma en la trayectoria del cambio. Ahora, estoy súper de acuerdo contigo. Ese cambio no puede ocurrir a partir de y explicarlo desde el intelecto. De hecho, por ese mismo iniciativa que yo lidero, se dedica tanto a un trabajo de historia como a un trabajo de diseño de encuentro de cómo yo puedo vivir en mis células materialmente, de relacionarme con la gente árbol. Entonces estoy de acuerdo, el cambio no va a ocurrir a punta de explicarlo. Porque como lo has mencionado, esa es una cárcel de hierro y algunos de nosotros, pero yo disiento con que seamos solo eso. Chilena, creo que es ella quien acuñó un término muy bello que dice que son, por ejemplo, todos los pueblos que han adoptado una cosa. Ahí es donde está el movimiento peligroso, entre comillas, occidental, que efectivamente uno que son los pueblos cuyas cosmovisiones combinan pero también comprenderse a sí mismos desde un lugar distinto, desde un lugar en una red de relación. Soy una red de relación y lo vivo en todo lo que hago. Entonces, si bien estoy de acuerdo, cambiar una cosmovisión a punta de explicarlo y de comprenderlo. Fundamental explicarlo y comprenderlo. Sin eso no lo podemos observar. Y en este punto diciendo contigo, qué delicia, yo sí creo que... Porque así como cada, ¿cuánto? 6 horas. Rojos, 4 meses, y cada 7 años todas las células del cuerpo son nuevas. Racionalmente comprende, intelectualmente comprende que eso es así. Historia desde un tema puramente intelectual abre la posibilidad de poner su cuerpo de otras posibilidades de experiencia que de mi forma de comprender. Entonces, ¿uno cree que una cosmovisión se cambia en generaciones? Sí. Creer que somos la primera generación que está cambiando la cosmovisión creo que es un poquito miope. Creo que posiblemente es una cosmovisión que se ha impuesto como ubicua, pero no es la única. No es la única que sobrevive, no es la única a la que podemos apelar, y ni siquiera es la única en nuestro ecosistema. En algunos lugares de América Latina, tal vez más que en otros, en algunas de nosotras o algunos de nosotros, y yo soy muy hija de ese paradigma racional, seguramente como tú, no puedo decir otra cosa, no puedo mentir en ese sentido, pero tenemos la combinación de ser pueblos telúricos y pueblos domesticados a la misma vez. De nuevo, retamos la ley de la contradicción. Y si eso lo podemos contener, podemos propiciar una ecología de prácticas. Una ecología de prácticas
que me permitan ir modificando los patrones. Por eso es que, claro, yo decía, no hay que caer en la dualidad de pensar que solo concentrarse en meditar es suficiente. No, eso no es suficiente. Es parte de... Pero la ecología de prácticas de la que estamos hablando es una ecología de prácticas que poquito a poco van retejiendo la manera en la que nos relacionamos desde el cuerpo con los demás, con la otredad. Entonces, Gonzalo dice, yo no me siento hermano del árbol, válido, está perfecto, esa es una forma de verlo. Hay quienes podrán decir, yo realmente me siento hermano de este árbol. De hecho, yo tengo una persona en mi equipo, Gabriela, que es una mujer muy bella, que siempre que hacemos reuniones y vamos a traer un objeto o algo simbólico, ella trae un hongo, esos hongos de repisa, y Gaby muestra el hongo y dice, les traje a mi hermano. Yo no cuento la historia tan linda como la cuenta Gaby, pero ese hongo creció del árbol que nació sobre la placenta que le dio a ella su vida. Literalmente es su hermano. Y ella siente que ese hongo es su hermano y lo es. ¿No? Creció en Bogotá, creció de una mamá bogotana, con un colegio bogotano, una universidad, lo que sea. Pero ahí está lo telúrico entremezclado con lo domesticado. Y es ese lugar, hay un pensador contemporáneo que se llama Bayo A como la fe, en caso que no lo hayan leído, se los recomiendo. Bayo dice, es un lugar delgado, a thin place, una grieta. Y es por esa grieta que vamos a poder recrear ecologías de práctica que modifiquen el patrón que a su vez deriva en una cosmovisión. Sí, me encantó. Yo creo que el único inconveniente es que acá nos podemos quedar 6 horas, pero encantado. Yo creo ahí una cuestión, una dificultad más. Primero que yo no creo que nuestra cosmovisión sea mala en absoluto. Yo creo que lo que es malo es que nuestra cosmovisión haya sido dominante y haya vallazado en las restantes. Y ahí vuelvo sobre los principios ecosistémicos. Una de las reglas básicas, digamos, de la ecología es que en cualquier ecosistema, cuando un organismo trata de concentrar para sí, una especie particularmente trata de concentrar para sí todos los recursos disponibles en un entorno, se termina consumiendo a sí mismo. Entonces no hay forma alguna, eso es ecología de poblaciones básica. Si un organismo, en este caso una cosmovisión, trata de absorber todo, lo que termina haciendo es que rompe la resiliencia del sistema y se cae. Entonces, nuestra cosmovisión es espectacular porque nos dio unos logros brutales, lo hablábamos a la mañana, increíbles, infinidad de logros. Creo que dentro de eso, la especulación filosófica está entre los más bellos de todos. Yo lo disfruto brutalmente. Por eso, lo que digo es que nuestra cosmovisión tiene un montón de riquezas, pero se va a fortalecer mediante el diálogo con las otras, que son completamente distintas a las nuestras. Y eso es lo que digo, que tenemos que promover esa diversidad de visiones del mundo y entender que la nuestra va a tener limitaciones. Yo digo, a mí pongo en práctica y conceptualmente, continuamente trato de entender el uno y lo pongo en práctica, pero estoy seguro que no lo siento como lo sienten ustedes, estoy segurísimo que no puedo sentirlo de ese modo. Y es por ciertas limitaciones, simplemente digo eso. Después voy a cortar ahí con el que tenemos en otros temas, porque es un debate profundísimo. Genial, yo estoy disfrutando de esto muchísimo, aquí estoy en la mejor posición de poder escuchar, abrir la mente y el corazón también. Ahorita en el panel de la mañana, Sabine, Alejandra, Santiago, Alejandro nos hacían la invitación que para nuestra propia resiliencia debemos cultivar la esperanza. Y pues, ¿qué seríamos de este momento crucial en la historia de nuestro planeta si no tuviéramos esperanza? Ustedes con lo que hacen llenan muchos vacíos de esa esperanza en personas como yo y en los equipos con los que compartimos estos temas. Entonces quisiera preguntarles qué les da esperanza y que en esa respuesta también nos puedan contar un poquito más de esas cosas geniales que están haciendo. Ayer nos contabas la historia de las moscas y de los hongos. Isabel está creando unas narrativas muy emocionantes sobre las ecologías emergentes, sobre el cuidado interespecie. Entonces, bueno, me gustaría como que cada uno elabore un poquito sobre esas visiones. Gracias por preguntar eso tan importante.
Yo pienso que en este momento de nuestro mundo, de nuestros mundos, nuestro mundo que contiene muchos mundos, la esperanza no es suficiente. Es más, creo que cultivar un sentido de esperanza únicamente nos enceguece frente a una realidad que es muy dolorosa y dura y que, voy a decirlo de forma muy coloquial, que merece ser llorada. Esta semana escribí una columna de opinión, estuve investigando sobre la extinción y las cifras realmente, pues, ¿cómo no sobrecogerse cuando uno hace las cuentas que cada hora se extinguen 3.4 especies cada hora? Cada hora. O sea, cada 20 minutos se extingue una especie. Eso merece ser llorado. Y a veces la esperanza se puede convertir en un sentimiento aplanador de la riqueza emocional de la que somos capaces. Entonces yo no creo en la esperanza por la esperanza. Lo que creo es que en este momento los seres humanos podemos, y esta es la belleza, sostener el dolor, el duelo, la dificultad de enfrentarnos a la pérdida que estamos atravesando, porque es un momento de pérdida. Y a la misma vez, no es contradictorio, a la misma vez sostener la esperanza. Es un momento en el que necesitamos poder sostener la primero. Y nos pediste que habláramos de lo que hacemos. Y creo que es súper linda esa puerta de entrada. Uno siempre le preguntan, ay, ¿tú qué haces? Me encantó esa puerta de entrada porque creo que en el fondo lo que estamos haciendo en Mundo Común es eso, es poner en práctica, juntas, juntos, juntes, cómo hacer para sostener el dolor de este tránsito, la pérdida de este tránsito y la esperanza del renacer, que es este tránsito. Porque en el fondo un mundo se está muriendo, ¿sí? Cuando uno lo mira de lejos, un mundo se está muriendo y con ese mundo nos vamos a morir. Nosotros no solamente de forma física, sino parte nuestra está muriendo y merece ser llorada también, ¿sí? Ese tránsito combina eso y combina una parte nuestra nueva que están haciendo y que es hermosísima. Hay un libro muy interesante reciente que acaba de publicar una escritora brasileña que se llama Hospicing Modernity. Hospiciando, no auspiciando, sino hospiciando la modernidad. ¿Cómo le doy hospicio? ¿Cómo ayudo a morir la modernidad? Y ella habla justo de ese tránsito, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo en el Mundo Común, es ayudar a nacer y ayudar a morir al mismo tiempo, pero básicamente es practiquémoslo. Practiquémoslo en la forma en la que nos narramos y en la forma en la que literalmente nos reunimos a construir el mundo físicamente. Entonces el Mundo Común hace esas dos cosas. Tiene un hilo de trabajo, es una trenza de trabajo realmente. Una de sus madejas es el trabajo narrativo y de construcción de cómo nos estamos contando quiénes somos en el mundo y de expansión de esa narración en muchos formatos diversos, porque el formato es tan importante como el contenido, ¿cierto? Y la segunda parte es el diseño y el hospedar encuentros con la gente que está interesada, como ustedes, en responder a lo que está pasando en el mundo, para que juntas y juntos y juntes practiquemos de nuevo, literalmente, juntos en un retiro en naturaleza, practiquemos de nuevo cómo es ser hermano del árbol, o por lo menos cómo es entablar un diálogo con otra especie, y cómo es relacionarnos con la otredad desde un lugar que sostiene tanto el dolor como la esperanza, ¿sí? Tanto la seriedad de la pesquisa intelectual y científica importantísima, como la risa y el juego y el baile y el canto, tanto la meditación y el silencio, como el dibujo, como el diálogo, ¿sí? Todo eso junto. Y nos estamos sentando literalmente a practicar eso, y eso es lo que hacemos en el Mundo Común. Les puedo contar más detalles, luego no los voy a aburrir porque
quiero que sigamos. Entonces, eso es. Bueno, hago mías las palabras de Isabel y complemento con algo más. Yo creo que hay algunas características que tiene el ser humano. Una de las características que creo que todavía es pertinente para casi cualquier cosmovisión, aunque la puso en palabras Aristóteles, y es que uno está en acto y en potencia. Y el ser humano es esencialmente lo que todavía no es. O sea, somos lo que todavía no somos. Somos una potencia permanente. Continuamente somos lo que todavía no somos. Y es una diferencia bastante interesante a mi juicio si lo comparas con cualquier otra especie animal. Digamos, animal o cualquier animal, ser vivo. Un girasol tiene su ciclo, crece, florece, semilla, sale la semilla, la vuelves a plantar, vuelve a ser un girasol. Se acabó. El perro, al momento que llega perro adulto, es un perro y el mismo perro vas a encontrar en Japón, en Corea, en Argentina. Está realizado. Lo podés, no te digo clasificar, pero sí lo podés entender. Vos podés entender que es un perro. Ahora un ser humano no. Un ser humano es todo el tiempo lo que todavía no es. Entonces, eso te habilita un universo de potencialidades absolutamente asombroso. Significa que nosotros podemos ser lo que queramos. Imagínate, es la típica que dice, che, uno está al borde de la muerte, cuando está muriendo y ¿estás realizado? ¿Hiciste todo lo que querías en tu vida? No, nunca. Te vas con la tarea pendiente, porque siempre sos lo que no sos. Y en ese sentido, nuestra civilización es lo que todavía no es. Y en eso podemos proyectar universos completamente hermosos. A mí me gusta decir que antes de la capacidad racional, tecnocrática, lo que fuera que tiene el ser humano, lo primero y principal que tiene el ser humano que lo distingue de cualquier otra especie, dos características. Una, su capacidad de conjeturar el mundo. O sea, básicamente lo que hacemos nosotros continuamente es simbolizar. Generamos símbolos y conjeturamos el mundo. Decimos, che, ¿y el mundo? ¿Qué es el mundo? Una idea metafísica es el mundo es una cosa que está ahí, otra idea metafísica conjeturamos continuamente. Por eso Gilles Deleuze dice, ¿cuál es la tarea de la filosofía? Generar conceptos. Generar conceptos que nos ayuden a entender el momento que estamos atravesando y a entenderlo, a mí me gusta decir, de un modo bello. Y entonces ahí, para mí, ahí es como donde alumbro yo toda la esperanza. Que lo que distingue al ser humano es su potencialidad y su capacidad de conjeturar el mundo, y le sumo una segunda característica, o dos más. Una es que, además de todo, que esto se habló mucho acá, pero que en los ámbitos por ahí, cuando me toca estar a mí, no se habla tanto, que esto lo dice muy bien Teilhard de Chardin, Skolimowski y otros autores, es que el ser humano tiene una característica también única que lo distingue de todas las demás especies, que es su capacidad de percibir lo sagrado. Eso me parece que es hermoso. Fíjense que, digamos, el universo ha confluido en nosotros, flecha del tiempo, digamos, en la punta del tiempo del universo, dándonos una capacidad que no tiene ninguna otra especie, que es la capacidad de percibir lo sagrado. Y esa capacidad, que no la tiene un búho, no la tiene un gato, no la tenemos nosotros los seres humanos, hicimos algo tan absurdo como taponarla. Y nuestra cosmovisión, bueno, nuestra cosmovisión, no nuestra cosmovisión. Y la dejó de lado. Entonces, podemos volver a poner en valor esa capacidad de sacralidad. Y lo bueno es que si nosotros entendemos, hoy racionalmente, ojalá mañana sintiéndolo, que la naturaleza es un ser sagrado, nos vamos a entender nosotros como parte de esa naturaleza, nosotros somos sagrados, y miren qué bello que es el mundo cuando dice, che, yo soy un ser sagrado. Y todo lo que me... Entonces, tenés un universo completamente distinto. Ahí yo alumbro una de mis esperanzas más grandes, que podemos conjeturar el mundo de una forma completamente bella. Y la segunda es que estamos atravesando un incendio brutal. Y ahí me voy a remitir a otro filósofo, Giorgio Agamben, que lo dice de un modo muy bello, dice dos cosas. Uno, dice que en realidad la contemporaneidad de un ser humano no está dada por el hecho de ser coterráneo, coetáneo en un momento dado con otra persona. No es que nosotros no somos contemporáneos porque estamos en el mismo día, en el mismo lugar. Somos contemporáneos únicamente si logramos ver no las luces, sino las sombras del tiempo presente. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros las luces ya las tenemos recontra claras. Esto. La tecnología, la salud, la ropa, lo que quieran. Esas son las luces del sistema. Las sombras es todo lo que hablamos en la primera panela de esta parte. Entonces, contemporáneo es quien logra ver las sombras, no las luces. Yo creo, él suma en otro textito, otra cosa que me parece muy bella, dice, quizás sea cierto que solamente cuando la casa está en llamas uno puede ver los problemas estructurales. ¿Por qué? Porque se te cae la fachada y vos te das cuenta que las columnas están todas torcidas. ¿Y qué es lo que pasa en este tiempo? Lo que hablábamos al principio, tenemos dos incendios, un incendio físico, el mundo se nos prende fuego, y un incendio conceptual. Podemos ver a todas luces que nuestro sistema occidental hace agua por todos lados. Y eso tiene algo positivo, que podemos ver dónde están todas las fallas estructurales. Así que ahí alumbro mi esperanza. Después, en lo que hace a las acciones prácticas,
yo soy una persona muy ecléctica, a mí me encanta, mi problema es que me gusta absolutamente todo. Me gusta todo, y en realidad no es un problema, yo creo que es una virtud, porque me gusta de la filosofía a la física, del arte a la gastronomía, de la gastronomía. Entonces, en temas ambientales, que es donde más trabajamos nosotros, y hacemos un montón de cosas. Estamos regenerando la selva de Misiones, que es una provincia en la selva paranaense, en el norte de Argentina. Estamos trabajando en conservación de biodiversidad en Puerto Madryn, en la Patagonia Argentina. Estamos trabajando en asentamientos informales, en villas de la ciudad de Buenos Aires. Estamos trabajando en 18 comunidades rurales. ¿Y qué hacemos? Voy a contar solamente este proyecto, porque además me decía lo de los hongos. Estamos produciendo hongos. Por ejemplo, esto de, básicamente, como para entender la máxima que guía la mayor parte de nuestras acciones, es decir, el ser humano es individuo de la naturaleza, cagó. Lo que tiene que hacer es volver a funcionar como la naturaleza, veamos cómo funciona la naturaleza, tratemos de emular eso en la práctica de nuestros proyectos. Entonces, por ejemplo, lo que charlábamos ayer es, entre otras cosas, por ejemplo, la naturaleza no genera residuos, hoy es una hora de perogrullo. La naturaleza no solamente no genera residuos, ni siquiera los cicla, no es que los cicla de una forma circular, porque hoy se habla mucho de economía circular, no es que, no sé, un hámster defeca y se come su defecación y vuelve el ciclo. No, la naturaleza es muchísimo más sabia, diversifica, no en forma circular, sino que lo hace en forma espiralada. Y en ese proceso de espiralamiento, ¿qué hace? Diversifica la vida. Entonces nosotros que decimos, che, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que diversificar la vida porque es la única forma, diversidad, principio rector de la resiliencia, de que las cosas se corrijan. ¿Y qué hacemos? Entonces, por ejemplo, decimos, che, ¿qué subproductos hay disponibles en todos lados? Y ahí estamos trabajando con una cervecera muy grande que se llama ABM, que es cervecería y materia química en Argentina, que ¿qué produce? Y bueno, cuando produce cerveza, bagazo. El bagazo de la producción cervecera es una brutalidad de bagazo que produce. ¿Qué haría un sistema eficiente? Y lo manda a compostaje, dice, che, la composté. ¿Qué haría la naturaleza? No, diversifica. Entonces nosotros decimos, che, eso es un subproducto ideal para producir particularmente con algunas técnicas muy fáciles de manejar, hongos comestibles. Entonces ahí producimos gírgolas, melena de león, shiitake y otros hongos, que además después el subproducto de eso nos permite alimentar gallinas, y el subproducto de eso nos permite generar alimentos para mascotas, y infinidad de cosas más. Pero a mí siempre me gusta decir lo mismo, que no es buscar la solución técnica, porque el juego de solución técnica, dos cuestiones, soluciones técnicas hay a la vida. Eso es número uno. Y lo segundo, no busquen soluciones metodológicas, al menos esa es mi apreciación. Para mí, la metodología que dice, che, dame la metodología del desarrollo regenerativo, dame la metodología de la economía circular. Y todos estamos como locos armando manuales para explicarle a la gente. El manual, dice otro filósofo italiano, los manuales, digamos, las guías metodológicas, son como muletas para el pensamiento. Es como que no pienses, te doy la solución acá, toma, fíjate, tenés el punto 1, 3, 4, 5, 6, solucionaste todo, seguí esto. No. Estamos en un momento en donde tenemos que poner en valor muy fuertemente una mirada muy crítica y un pensamiento racional y filosófico, problematizando las raíces de lo que estamos haciendo más profundo en nuestro sistema. Y, digo yo, entre todos, conjeturar el mundo de un modo completamente bello, que para mí es la única opción que tenemos de alumbrar la esperanza fundada en algo bueno, en algo copado. Y no en el hecho de la, digamos, geoingeniería que nos va a poner paneles solares en el cielo y nos va a eliminar el tema del cambio climático. Gracias. Hace algunos días estábamos con mi compañero Orbey por allí visitando una experiencia de un artista que se llama Michelangelo Pistoletto. Y este señor lo que hizo fue tomar el símbolo del infinito y agregarle uno más, o sea, quedaron como 3. Y decía, mire, este es el momento en el que podemos converger el primer paraíso con el segundo paraíso para crear un tercer paraíso. El primer paraíso fue cuando estuvimos conectados completamente con la naturaleza. El segundo paraíso es en el que creamos un montón de artefactos artificiales en búsqueda de nuestra calidad de vida, entre comillas. Y este es el momento en el que convergen ese primer paraíso y ese segundo paraíso, y sobre eso se pueden tener todas las formas de pensamiento. Lo quería como usar el ejemplo para concluir la conversación, haciendo también ese llamado a los lenguajes y a esos nuevos lenguajes que atraviesan el cuerpo, que atraviesan la mente y que tienen un poder, un efecto después y una resonancia en otras personas. Ya se nos acabó el tiempo, pero uno quisiera... Termina ya. Sí. Bueno, no, simplemente invitarlos a que ya nos dieron muchos mensajes que tenemos que procesar, pero entendiendo que todos aquí somos como un micelio, un tejido, muchos de los que están aquí sentados
generan otros procesos muy, muy importantes donde se replican muchas de las cosas que conversamos hoy. Entonces también como dejar un último mensaje de despedida. Eso es lo que yo creo, un último mensaje. Gracias, no es que, claro, gracias por traer la belleza, Gonzalo, porque creo que es una de las fuerzas creadoras más importantes para cultivar hoy. Pero lo que les quería traer es algo que me parece a mí de las cosas más fantásticas que he leído recientemente. Es un descubrimiento que está ocurriendo gracias a la inteligencia artificial, no sé qué es lo artificial, ¿sí? Para nota al margen, ¿qué es lo artificial? Si somos naturaleza. Timothy Morton dice, somos el antropoceno, esta naturaleza en su forma de pesadilla tóxica. Pero las ballenas, escuchen esto tan hermoso, las ballenas no solamente tienen diferentes idiomas, o sea, no solo tienen lenguaje, el lenguaje ya sabemos que tiene lenguaje, tienen un lenguaje complejo, distinguido por especie, tienen cantos específicos por familia, enseñan a sus ballenatos cantos específicos para momentos de tránsito en sus vidas, enseñan a sus ballenatos cantos específicos para el momento de la muerte. Las ballenas tienen un rito de duelo. Entonces no solo uno queda, sino que uno se pregunta, ¿realmente hay algo que nos distingue del resto? Y mi respuesta es no, nada, ni siquiera la capacidad para ser una especie geomórfica, o sea, una especie que determina los metabolismos planetarios. Eso es lo que define el antropoceno, ¿no? La era en la que los humanos determinan los metabolismos planetarios. Ni siquiera eso. Las cianobacterias que son la especie más prevalente, de la que más hay de bacterias hoy, fueron la especie que creó la atmósfera gracias a una crisis tóxica. Su residuo es el oxígeno. Toda especie que no podía metabolizar el oxígeno, cuando se reprodujeron monstruosamente las cianobacterias, murió. ¿Y el resultado qué es? El mundo de hoy, los seres humanos, todos los seres que podemos respirar un oxígeno que podemos vivir en esta atmósfera, gracias a las cianobacterias. Una especie geomórfica, como el humano. Y lo hermoso de ver que no hay nada que nos haga distintos al resto, es que eso nos hace capaces, como el resto, de transiciones planetarias de esa magnitud. De esa magnitud. Somos una especie capaz de crear el mundo a ese nivel. Y esa misma capacidad de ese tamaño es la responsabilidad que tenemos. Y eso es belleza creativa pura. Pura. Hermoso. ¿Cuánto tiempo? Bien, bueno. Yo quiero, me quedé con lo del paraíso. Me voy a poner solamente con el paraíso. Porque hace un tiempo atrás yo escribí un texto que nunca publiqué. Porque para mí vuelvo a las ideas de Gilles Deleuze y Guattari en ese escrito que se llama La filosofía. Que él dice que la tarea del filósofo, y en realidad del filósofo, de cualquiera que esté dispuesto a pensar el mundo, es crear conceptos y crear mismos conceptos. Entonces yo, leyendo eso y viendo las raigambre, digamos, del origen del pensamiento judeocristiano y qué sé yo, entre otras cosas, dije, che, acá hay algo interesante que se puede trabajar, que es, por ejemplo, la reinterpretación de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Y yo me ponía a pensar y digo, che, acá hay algo que me suena raro, y dije, bueno, quizás si heredamos esa idea, ¿recuerdan, no? Cuando Eva toma la manzana, come del árbol del conocimiento, del árbol del conocimiento, engañada por la serpiente en el primer, digamos, acto de teletopía del universo, la historia humana, mejor dicho, baja Dios y dice, te dije que ese árbol no, patada, fuera. De ahí en adelante, fíjate que toda la tradición judeocristiana es que vos vas a caer en un lugar donde vas a tener que parir a tus hijos con dolor, trabajar con sufrimiento y andar arrastrándote hasta que eventualmente en algún momento vuelvas a llegar al paraíso perdido. Entonces, desde esa perspectiva, el paraíso original era una cosa, el jardín del Edén, y el planeta Tierra es poco menos que el infierno, porque te fuiste ya partí de la base de que
estás en un lugar que estás siendo expulsado de lo que era en realidad el paraíso. Entonces ahí ya tenés una visión del mundo completamente espantosa. Y yo digo, no, eso no puede ser así. ¿Por qué? Primero y principal, porque una de las definiciones lógicas de Dios, que es Dios es omnisciente, omnipresente, omnitodo. Imagínate si Dios no va a saber que la serpiente iba a engañar al ser humano a decirle comete la manzana. ¿Qué Dios que estaba jugando con un videojuego, Dios? No, imposible. Dios sabía eso. Pero ¿qué pasó? Dios sabía automáticamente, y mi visión es que en realidad lo que hizo Dios fue darle al ser humano, a Adán y Eva, el paraíso, una especie como de, no sé, claustro espejado del paraíso, que en realidad es la tierra. El paraíso no es ese espacio, sino que es la tierra. Y Dios ya tenía pensado que les iba a dejar a los seres humanos un tiempo ahí para que aprendan el funcionamiento del paraíso y que lo valoren. Y llegado el momento, le iba a dar el legado del paraíso, que es el mejor legado que podemos tener, que es nuestro planeta Tierra. ¿Y qué pasó? El diablo, transmutado en esa serpiente, estaba celoso de ese proceso. Entonces, ¿qué hizo? Como no podía engañar a Dios, sí podía engañar a los seres humanos. Y le hizo creer que por comer esa manzana Dios iba a estar enojado y que iba a ser expulsado del paraíso. Entonces, en realidad no es que hubo una expulsión, hubo una equivocación, hubo un engaño. Y en ese engaño, nosotros fuimos expulsados del paraíso con dos problemas gravísimos. Primero, que como comimos del árbol del conocimiento, creímos que podemos conocer algo. Entonces tenemos la soberbia técnica. Y por otro lado, tenés el problema de que pensaste que fuiste expulsado de un paraíso a un lugar donde vas a tener que sufrir toda tu vida. Entonces es el infierno. Y todo el camino es tratando de salir de este infierno que es la tierra para eventualmente llegar a un paraíso que está en un lugar ajeno, afuera. Por eso yo soy espinociano por definición. Para mí el tema es Dios, o esto, que es lo mismo, la naturaleza. Somos exactamente lo mismo. Y entonces yo digo, cambiemos la lógica y entendamos en realidad que Dios nos dio el legado. Dios, digo, saquémosle cualquier dogma religioso. Digo, Dios porque me sirve el cuento judío-cristiano que en gran parte te pega, ¿no? Dios nos dio el legado del paraíso. Y cuando vos tenés una visión del mundo en la que pensás que estás arrojado en un paraíso, el mundo nuevamente se te hace completamente otra cosa. A mi juicio, yo digo, nosotros inventamos mitos todo el tiempo. El mito de la racionalidad, le dice Nietzsche, digamos, a Kant. Digo, ¿cuál es tu problema cuando salimos del yugo de la religión y nos metimos en la racionalidad? Y el problema que tuviste, le dice Nietzsche a Kant, es que vos te equivocaste, saltaste de un dogma a otro. Saltaste del dogma de la religión al dogma de la racionalidad. Y ahí la cagamos mal. Pero de repente, si nosotros decimos, che, inventemos nuevos mitos, mitos fundacionales que nos permitan entender que la naturaleza es un ser sagrado, mintámoslo, porque en última instancia es no hay forma alguna que la física determine si nosotros somos uno o algo separado de la naturaleza. No hay forma alguna, eso es un principio metafísico. Entonces inventemos principios metafísicos que nos ayuden a entender la realidad de un modo completamente más bello. Y eso. Bueno, muchas gracias por compartirnos todas sus visiones. Les quiero invitar a que recuperemos ese primer momento en el que iniciamos esta conversación con una respiración profunda para recordar que estamos vivos y valorar este momento de encuentro. Entonces hacemos una inhalación, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Muchas gracias.